Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa súper interesante entre dos relojes inteligentes que creo que, bueno, al final tienen una muy buena relación calidad-precio, como son el nuevo Huawei Watch GT3 y podríamos decir que su generación anterior, como es el Huawei Watch GT2 Pro. No es exactamente su anterior generación, pero bueno, sí que es verdad que son relojes bastante parecidos y en este vídeo pues te voy a contar cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes y sobre todo cuál de los dos merece más la pena comprar frente al otro. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y comenzamos con esta comparativa. Bueno, pues nada, como digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Huawei Watch GT3 y el Huawei Watch GT2 Pro. Y como siempre, pues voy a empezar hablando por el apartado del diseño. Y lo primero es decir que tenemos en este caso dos tamaños de reloj para el GT3, uno con una caja de 46 milímetros y otro de 42 milímetros. Yo el que he probado es el de 46 y es de lo que voy a hablar en este vídeo. Mientras que para el GT2 Pro tenemos un tamaño más universal y no tenemos capacidad de elección en este sentido. Y bien, como digo, pues comenzando por el diseño, la verdad es que tenemos dos relojes realmente similares en formato, ya que ambos son circulares y con diseños muy parecidos. La diferencia está en detalles como los materiales, porque por ejemplo, mientras que el GT3 usa aluminio en todo el cuerpo, parte frontal de cristal y parte trasera de plástico brillante, el GT2 Pro tiene una aleación de titanio, cerámica y cristal de zafiro, por lo que es una diferencia a tener muy en cuenta, aunque en la práctica ya os digo que he estado encantado con ambos relojes. Otro detalle que me parece clave es el de los botones laterales, ya que los dos tienen dos botones en el lateral derecho, pero el superior del GT3, además de servir para poder volver a la pantalla principal, es una corona giratoria que nos deja movernos por los menús en modo vertical e incluso podemos hacer zoom cuando tenemos configurado el cajón de aplicaciones al estilo del Apple Watch. Y ya os digo que este es un detalle que me encanta y además tiene una vibración que lo acompaña, la cual se puede desactivar desde los ajustes del propio reloj y hace que la utilización del reloj sea una maravilla, así que de 10 en este detalle. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que los botones sí que es cierto que se usan para las mismas funciones en los dos relojes, con la salvedad de esta utilización giratoria del GT3, algo que el GT2 Pro no tiene y para mí hace muchísima diferencia. En cuanto a la parte trasera, pues tenemos, como os he dicho, diferentes materiales para cada uno de ellos, pero los dos nos encontramos con los mismos elementos. Tenemos una carga inalámbrica sin pines, sensores de medición con un diseño ligeramente diferente, un micrófono y altavoz para poder realizar llamadas. También, por supuesto, tenemos que hablar de las correas y deciros que las dos son de 22 milímetros, por lo que podemos intercambiarlas entre ellas sin ningún problema y son compatibles al 100%. Eso sí, en este caso tengo la de cuero en el GT3 y la de silicona en el GT2 Pro, como podéis comprobar, pero las dos son de una calidad fantástica y no creo que pueda dar un ganador en este sentido, ya que el GT2 Pro también tiene la opción de poder elegirlo en acabado de cuero, como comentaré más adelante. Y por cierto, también tened en cuenta que las dos correas tienen el clásico sistema del pasador para poder cambiarlas, así que muy bien en este aspecto y va a ser súper sencillo de poner otra correa tanto en el GT2 Pro como en el GT3. También, por supuesto, hablaros de la parte frontal, que más allá de ese cambio de material que a la práctica funcione igual de bien en ambos casos, tenemos un mejor aprovechamiento del panel con respecto a los bordes en el GT3, como os comentaré más adelante, pero yo os digo que a simple vista parecen prácticamente idénticos, así que no vais a notar mucho cambio tampoco. Y nada, ya por último pues deciros que en ambos casos tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas y no me ha dado ningún tipo de problema. De hecho me he duchado todos los días con ellos y ya os digo que, bueno, al final siguen funcionando perfectamente. Y además también que sepáis que resisten temperaturas de entre menos 20 hasta 45 grados centígrados y humedad de entre el 5 y el 95%. Así que en este sentido pues están los dos muy bien cubiertos. Y por cierto, también que no se me olvide antes de acabar es que tenemos diferentes acabados en ambos relojes que podemos elegir a la hora de comprar uno u otro. Por ejemplo, en el caso del Huawei Watch GT3 de 46 milímetros, que es el que tenemos en este vídeo, tenemos un cuerpo negro con la correa de silicona negra, cuerpo plateado con la correa de cuero marrón, que es la que tengo yo, ya lo estáis viendo, y mismo cuerpo plateado con la correa metálica. Mientras que por el lado del GT2 Pro tenemos dos colores para el cuerpo, un color gris y un color también más oscuro, y la correa se puede comprar en dos acabados, uno de silicona en color negro, que ya estáis viendo que es la que tengo yo, y una correa de cuero gris. Bien, siguiente punto, vamos a continuar con esta comparativa, vamos a hablar ahora de las pantallas de estos dos relojes y comienzo hablando como he hecho antes con el Huawei Watch GT3 de 46 milímetros en el que vamos a tener un panel AMOLED de 1,43 pulgadas y resolución de 466 por 466 píxeles. Mientras que por el lado del GT2 Pro vamos a tener un panel ligeramente inferior en cuanto a tamaño, es de 1,39 pulgadas, por supuesto seguimos manteniendo esa tecnología AMOLED y la resolución también es un poquito inferior, es 454 por 454 píxeles.
Y ya veis que sobre el papel pues hay pequeñas diferencias y a decir verdad en la práctica también las hay, ya que para mi gusto la pantalla del GT3 es claramente superior. Y no solo porque en el mismo tamaño de producto haya más tamaño de panel, sino porque también tiene un brillo más alto, mejor nitidez y sobre todo una respuesta táctil mucho mejor, por lo que en conjunto creo que este apartado del GT3 es mejor que el GT2 Pro, aunque también os digo que en ambos relojes montan muy buenos paneles del mejor nivel. Y por supuesto que sepáis que en ambos relojes tenemos el modo Always On Display que podemos configurar con estilos predefinidos que podemos tocar directamente desde los ajustes de los dos relojes e incluso podemos programarlos por horas en los dos, así que sin diferencias en este sentido. Otro punto importantísimo, como no podía ser de otra forma, es la batería, y es que, bueno, aquí ya os digo que sobre el papel tenemos exactamente lo mismo, porque Huawei en ninguno de los dos casos nos da datos de miliamperios y lo único que nos dice es que tanto el GT3 como el GT2 Pro van a tener una duración estimada de unos 14 días. Y aquí, pues bueno, ya estáis viendo que sobre el papel pues no tenemos absolutamente ninguna diferencia, pero es que en la práctica os diría que ambas son prácticamente calcadas, y es que me han durado ambos en torno a unos 10-12 días con mi uso, e incluso he podido sacarle un poquito más a los dos si he recortado un poco mi uso de GPS y demás sensores. Y recordad que yo en este caso los relojes siempre los utilizo más o menos igual, con todos los sensores activados, recibiendo muchas notificaciones y demás, y lo único que no activo es el modo Always On Display, así que si lo activáis os va a durar un poquito menos, pero diría que los dos os pasarán holgadamente de la semana de uso. Y si la capacidad y la duración es prácticamente la misma, pues ya os digo que tampoco tenemos ningún tipo de diferencia a la hora de cargarlos, porque usamos exactamente el mismo cargador en ambos. De hecho son retrocompatibles, es decir, el que utilizáis en el GT2 Pro es completamente compatible con el GT3. Y bueno, tenemos una base de carga inalámbrica imantada que se conecta por USB a cualquier cargador convencional, y aparte podemos utilizarlo en cualquier cargador de carga inalámbrica tipo QI, así que es claramente un empate en este aspecto. Bien, y una vez hablado de todos estos aspectos, pues vamos a empezar a hablar de los puntos yo creo que más importantes y sobre todo más relevantes a la hora de comparar un reloj con el otro, y es que vamos a hablar de los sensores, y comienzo hablando por el GT3, en el que vamos a encontrar con sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, barómetro, brújula, altímetro, sensor de temperatura y por supuesto el sensor GPS al que se le añade el GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Mientras que por el lado del GT2 Pro pues tenemos prácticamente lo mismo, de hecho hay muy poquitas diferencias, lo único es que no vamos a tener ni el sensor de temperatura ni esos sensores adicionales del GPS, y lo que nos vamos a encontrar va a ser con acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, barómetro, altímetro y por supuesto el sensor GPS. Y como digo, pues ya estáis viendo que tenemos prácticamente lo mismo en ambos casos, con la excepción de los sensores de temperatura y los de GPS, pero voy a comentar primero los que tenemos en los dos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos y demás, pues tenemos una muy buena experiencia, son bastante precisos y no cuentan pasos en falso, además de que podemos ver desde los propios relojes toda la información, aunque sí que es cierto que en el GT3 veremos algunos datos adicionales más, pero en la práctica vamos a tener una experiencia prácticamente calcada. En cuanto al sensor de frecuencia cardíaca, pues la experiencia también es muy buena en ambos casos, lo he notado bastante preciso tanto en reposo como cuando hacemos deporte y arroja datos de los que nos podemos fiar sin duda. Obviamente no son productos médicos precisos al 100%, pero las estimaciones que arrojan son bastante certeras. Mientras que por el lado del oxígeno en sangre pues un poco lo de siempre, la experiencia no es mala en ninguno de los dos, pero si queréis precisión extrema iría por un producto dedicado como tal, porque al final va a ser mucho más fiable. Y por cierto, una diferencia clave que he encontrado que tiene el GT3 y al menos de momento no tiene el GT2 Pro es que podemos conectarle vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho, potenciómetros de bicicleta y sensores de velocidad también para bicicletas. Y ya os digo que en mi caso no he podido probar ninguno de estos productos, pero entiendo que funcionará sin ningún tipo de problema, así que todos los que soléis utilizar este tipo de dispositivos, que sepáis que son compatibles con este GT3 y puede suponer una diferencia clave para vuestro uso personal. También por supuesto comentaros los sensores de barómetro, altímetro, brújula y el de temperatura que únicamente vamos a poder disfrutar en el GT3, y es que todos ellos funcionan genial y además tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver los datos generados por estos sensores con detalle, además de que esos datos aparecen cuando hacemos deportes con GPS, algo interesante para ciertos deportes en los que queremos saber el desnivel, presión del aire y otros datos del estilo. Y como digo, en cuanto al de temperatura, lo más interesante es que podemos medir esa temperatura de forma constante durante todo el día, algo que está genial para ciertas personas que quieren obtener esos datos, y esto es algo que no vais a poder hacer con el GT2 Pro. Y nada, ya por último pues hablar de esos sensores GPS, que os tengo que decir que en ambos he tenido una experiencia muy buena, pero sí que es cierto que el GT3 es algo más preciso una vez pillamos la señal.
Eso sí, algo que he notado en los dos relojes es que a pesar de que cuando pillan esa señal trabajan genial, sí que tardan bastante en encontrarla, no sé por qué será, pero si estamos en una zona de mucho edificio, tanto al GT3 como al GT2 Pro les cuesta cogerla para comenzar algún deporte. Eso sí, como digo, una vez cogen esa señal son muy precisos, sobre todo el GT3, y es que este último tiene una precisión muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, mientras que el GT2 Pro en zonas abiertas trabaja muy parecido, pero en zonas complicadas le cuesta un poco más, pero aún así la experiencia es muy buena. Pero también tenemos que añadir a esto una diferencia clave en esta comparativa, como es que el GT3 puede incluir rutas GPX al reloj y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte directamente en el mismo. Y ojo, porque no solo podemos importarla desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil, sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formatos .tcx, GPX y KML para llevarlas a otros dispositivos del estilo, y esto es algo que el GT2 Pro pues no puede hacer. Por lo tanto veis que los cambios no son demasiado entre uno y otro, pero en este tipo de detalles se nota que el GT3 está mejor trabajado, por lo que si buscáis un reloj 100% orientado al deporte, este puede ser de los mejores que podéis encontrar en el mercado de marcas tecnológicas tradicionales. Bueno, y ahora sí, yo creo que vamos a llegar al punto más importante en esta comparativa, como es el de la interfaz, y aquí por supuesto pues recordaros que tenéis vídeo por separado de cada uno de ellos, donde entro mucho más en detalle, y aquí lo que me voy a centrar es en las diferencias que hay entre uno y otro, y que, bueno, como podéis imaginar, no es que sean demasiadas, pero sí que hay algunas muy importantes. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que ambos relojes tienen limitaciones importantes en iOS que no tenemos en Android, como puede ser por ejemplo la reproducción de música, ya que ninguno puede controlar la música que estemos reproduciendo en nuestro iPhone, ni tampoco meter música a su memoria interna, por lo que si tenéis este sistema, mucho ojo con eso, algo que en Android yo os digo que funciona sin ningún tipo de problema. Otra función que no tenemos en el iPhone, aunque esta sí que es cierto que solo afecta al GT3, y es porque este reloj permite instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android y en iOS no podemos hacerlo. Y la verdad es que es una pena porque tenemos algunas aplicaciones interesantes como son por ejemplo calculadoras, mapas, algunas relacionadas con deporte, etcétera, por lo que es una opción tremendamente interesante si se abre a otras aplicaciones de terceros, pero por desgracia no podemos disfrutarlo en teléfonos iPhone. Además tenemos también otras dos opciones que no funcionan en Android, pero sí que aparecen en el menú de la aplicación en el caso del GT3. Una de ellas es la de poder meter tarjetas para poder realizar pagos móviles al estilo wallet, pudiendo incorporar otras tarjetas como embarques de aviones y demás, pero como digo no he conseguido que funcione, ya que entiendo que lo mismo solo funciona en teléfonos de Huawei. Y la segunda es una opción de poder configurar respuestas rápidas en las notificaciones que nos lleguen, algo que tampoco he conseguido configurar, por lo que son opciones que molan, pero al menos a día de hoy no me funcionan ni en Android ni por supuesto en iOS, y esto es algo que ni siquiera tenemos la opción en el GT2 Pro. Además, algo que me ha sorprendido es que ninguno de los dos tenemos el disparador remoto de la cámara. Entiendo que con teléfonos de Huawei sí que aparecerá, pero ni en teléfonos Android ni en iOS aparece, así que no tenemos la opción y la verdad es que es una pena. Y por lo demás, la verdad es que las dos interfaces son muy parecidas, más allá del cambio de diseño o la rapidez de la nueva generación, pero las funciones son más o menos las mismas porque, por ejemplo, los dos tenemos más de 100 deportes para poder parametrizar, además de rutinas de entrenamiento con inteligencia artificial que nos ayudarán a mejorar nuestro rendimiento en ciertos deportes, algo que mola bastante y es diferencial porque otros relojes del estilo no tienen esto. Además, también tenéis que tener en cuenta que ninguno de los dos tiene multitarea real en estos deportes y solo la tienen en el temporizador y en el cronómetro, por lo que cero diferencias en este sentido. Tampoco puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrellas en estos relojes, que es la de contestar a llamadas, que sí que funciona tanto en Android como en iOS y puede responder llamadas y también hacerlas desde los dos relojes. Es decir, tenemos una sección de contactos y de registro de llamadas para poder utilizarlo como si fuese un teléfono móvil. Eso sí, recordad que no tenemos una tarjeta SIM, es decir, que funciona como manos libres del teléfono en todo momento, pero me gusta mucho que tengamos la libertad de utilizarlos así. Tenemos también por supuesto toda la información de pasos, sueño, el tiempo muy detallado con previsión por horas, hora en la que sale el sol y la luna, información sobre las mareas, brújula, barómetro, linterna, notificaciones que solo se pueden leer y no contestar, ajustes muy parecidos, etcétera, etcétera. Así que en resumen, como digo, ambas interfaces son muy parecidas quitando algunos puntos que os he comentado, pero tenéis que quedar con que el GT3 funciona bastante más fluido que el GT2 Pro, a pesar de tener una estética muy parecida, así que ambas son muy buenas si utilizáis un teléfono Android en vuestro día a día, pero me quedo ligeramente por encima con la de la nueva generación. Y nada, ya para ir cerrando, pues por supuesto tenemos que hablar rápidamente de lo que sería la aplicación, que bueno, al final pues utilizan exactamente la misma, como es la aplicación de Huawei Salud, que en los dos casos funciona tanto para iOS como para Android, aunque ojo, porque también tengo algunas cosas que comentaros importantes a nivel de problemas con ambos sistemas que debéis conocer.
El primero es que si utilizamos esta aplicación en Android tenéis que descargarla desde la App Gallery de Huawei, porque si la descargáis desde la Play Store no está actualizada y puede que no os aparezcan algunos de los dos relojes, así que mucho cuidado con eso si os ha surgido ese mismo problema. Y el segundo tiene que ver con unos problemas de sincronización de los dos relojes con la aplicación de iOS con el tema de los deportes, que en ellos he registrado bastante más de lo que aparece en la aplicación y no he conseguido que se sincronice correctamente. Yo os digo que no sé si será cosa de mis unidades, pero que sepáis que os puede ocurrir y es bastante molesto. Espero que lo corrijan porque es un fallo bastante importante, cosa que en Android pues no me ha pasado en ningún momento. Pero por el resto, la verdad es que la aplicación tiene un diseño que me gusta, donde podemos ver los diferentes datos de los pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bonita y sencilla de utilizar. Eso sí, me habría gustado que nos enseñase algunos datos más, pero bueno, lo básico lo tiene. También vamos a poder ver todos los datos de deportes que hayamos hecho con GPS, como mapa del recorrido y más información útil que recogen los dispositivos, además de, como os he dicho antes, poder exportar esas rutas y añadirlas a la memoria del reloj en el caso del GT3. En cuanto a ajustes del dispositivo, pues tenemos bastantes cosas. Podemos, por ejemplo, descargar diferentes watch face, que hay muchísimas, configurar lectura del sueño, frecuencia cardíaca y estrés, actualizar el dispositivo, pasar la música al reloj, configurar contactos favoritos para poder llamarlos directamente desde los relojes, etcétera, etcétera. Y aquí, antes de finalizar, también os digo que tenemos otra limitación en iOS, y es que en Android podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación, y en iOS la lista de aplicaciones es mucho más pequeña y las que no aparecen se engloban en el apartado de otros, es decir que en Android es mucho más configurable a nuestro gusto. Y nada, como digo, pues ya poco más os puedo comentar de esta comparativa. Lo único que me queda por analizar es el tema del precio y también de las conclusiones. Y en cuanto al precio, pues ya sabéis que el GT3 obviamente acaba de salir en mercado, y es que la unidad de 46 milímetros, pues bueno, ya os digo que tenemos diferentes acabados como he dicho antes y tenemos diferentes precios. Por ejemplo, el cuerpo negro con la correa de silicona negra cuesta 249 euros, cuerpo plateado con la correa de cuero marrón, que es la unidad que tengo yo, cuesta 269 euros, y el mismo cuerpo plateado con la correa metálica cuesta 329 euros. Mientras que por el lado del GT2 Pro, pues obviamente cuando salió en mercado estaba mucho más caro, de hecho creo que superaba los 300 euros, pero ahora es muy fácil encontrarlo en torno a 180, 200 euros aproximadamente, obviamente dependiendo de dónde lo compréis y la oferta que pilléis, pero como siempre en la descripción de este vídeo os dejo tanto los enlaces de compra por si queréis conocer más información o por supuesto si queréis comprar alguno de los dos. Y las conclusiones de este vídeo, pues yo os digo que la verdad es que es bien sencillo analizar esta comparativa, ya que quitando los materiales del GT2 Pro que son mejores, el GT3 me parece un mejor reloj y claramente superior en muchos de los aspectos que os he mencionado, sobre todo en esos detalles de importar rutas GPX, conectar dispositivos por Bluetooth, mejor rendimiento de la interfaz, etcétera, etcétera. Eso sí, también he de ser sincero, y si ya tenéis un GT2 Pro, creo que no va a merecer la pena el cambio. Quedaos con ese y esperad a otra generación, ya que son muy parecidos y no creo que la diferencia sea lo suficientemente alta como para dar el salto, aunque si no tenéis ninguno de los dos, sí que me iría por el GT3, quitando obviamente que el precio se vaya mucho, claro está. Y nada, como digo, pues poco más os puedo comentar de esta comparativa, ya tenéis absolutamente toda la información y por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios, que lo voy a responder porque siempre respondo los comentarios, ya lo sabéis. Y nada, también obviamente si tenéis cualquiera de los dos relojes también lo podéis dejar por abajo, vuestra experiencia y tal, para ayudar a más personas que se estén pensando en comprar uno u otro. Y lo dicho, poco más os puedo comentar, de verdad, muchas gracias por estar ahí, por ver todos los vídeos del canal, que estoy encantadísimo que estéis por ahí. Y bueno, ya sabéis que esta semana vais a tener más contenido, así que os recomiendo que estéis suscritos, que deis me gusta a este, también por supuesto si lo podéis compartir pues me hacéis un favor. Y nada, nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!